Muy buenas tardes a todos. A continuación vamos a hacer una breve explicación sobre el análisis de variaciones de costo estándar. Los integrantes del grupo son Natalia Costa, Vieris Bello, Tatiana García y mi persona Nelson Amazo. ¿Qué son los costos de variación estándar? Los costos de estándar básicamente es un valor que se toma como parámetro a seguir para comparar sobre un costo real. Es decir, nos permite analizar las desviaciones de lo que nosotros estamos haciendo con respecto a lo que en verdad tiene que ser lo real. Los costos estándares están clasificados de dos formas: costos estándares circulares y costos estándares básicos. Los costos estándares circulares o ideales son aquellos que representan metas por alcanzar en condiciones normales de producción sobre las bases de eficiencia, es decir, que presentan patrones que sirven de comparación para analizar y corregir los costos históricos. Los costos estándares fijos representan medidas fijas que solo sirven como índice de comparación y no necesariamente deben ser cambiados aun cuando las condiciones de mercado no han prevalecido. Los costos estándares tienen dos características principales, las cuales son establecer un parámetro a seguir para evaluar el desempeño de actividades de los departamentos de producción y el costo de insumos que entran a los procesos. También los sistemas fijan estándares de producción, los cuales representan la medida de eficiencia de costo y consumo de recursos. Ok, los tipos de norma y los tipos de estándares. Para la aplicación del costo estándar se deben de tener en cuenta algunas normas que ya están establecidas. La primera, que son los estándares ideales, se resume en una sola frase: máxima producción al mínimo costo. Los estándares normales se toman en condiciones normales de la compañía. Su cálculo es muy complicado debido a que se deben predecir algunos tipos de errores en el alcance y en la productividad. Y los estándares reales actuales o esperados son los que se toman en la condición real en la cual está la compañía. Se dice que si existe desviación en este tipo de estándar es por la deficiencia de la administración o por algún factor totalmente externo que no se puede controlar. El concepto de variación. La variación no es más que la diferencia resultante entre la comparación de los costos estándar y los costos reales. Las empresas utilizan este sistema como un medio de control y evaluación para ver qué tanto es la desviación, qué factores son las que lo ocasionan y qué personas son las directamente responsables para que esta desviación sea tan desfavorable o, en dicho caso, favorable. Se divide en tres: variaciones en materia prima directa, variaciones en mano de obra y variaciones en costos indirectos de fabricación. La primera, que es variación en materia prima directa, se divide en dos, o tenemos que tener en cuenta dos tipos de variaciones, porque es la diferencia favorable o desfavorable del precio unitario estándar con el precio unitario real. Entonces, para la primera variación tenemos que es el precio de materiales directos. Esta la calculamos restando el precio unitario real, el precio unitario estándar y multiplicándolo por la cantidad real que tengamos. La segunda, que es la variación de la eficiencia de los materiales directos, la hallamos con la resta de cantidad real utilizada, la cantidad estándar permitida, por el precio unitario estándar. Las causas que originan la variación del precio del material son las siguientes, o resaltan estas que tenemos aquí. La primera, que son las fluctuaciones del precio en el mercado. La segunda, compras de los materiales en lugares inadecuados que dan origen a aumentos de los precios a mayor costo, ya sea por transporte o por otro factor. La tercera son los pagos adicionales para tener una mayor rapidez en el transporte de los materiales. La cuarta, compra de materiales en lotes muy pequeños, falla en disponibilidad de dinero para tomar unos descuentos ofrecidos por los proveedores de los materiales, o bien sea también los clientes. La compra de los materiales por inexperiencia, proveedores que ofrecen precios más altos y grandes intereses creados. Las causas que originan la variación en cantidad de los materiales pueden ser muchos desechos de materiales a causa de la utilización inadecuada de las máquinas o por defecto de las mismas, un mal manejo de los materiales durante el proceso de producción por parte de los obreros, especialmente por los descuidos de uso de los mismos, o bien sea porque no existe una capacitación sobre eso,
la utilización de los materiales que no están de acuerdo con las especificaciones adaptadas en los estándares y por último, diferencia de rendimiento de los materiales. Bueno, las causas de las variaciones en mano de obra. Hay muchos factores que pueden influir en las variaciones de costos directos relacionados con la mano de obra. Por ejemplo, un aumento en la tasa salarial a partir de un evento que no se haya previsto, como la acción que pueden realizar algunos trabajadores, como las huelgas, que pueden motivar a alzas en los salarios de los trabajadores y dependiendo el aumento, estos cambios pueden generar un impacto de manera negativa sobre la empresa, sobre todo si ésta no tiene previsto que estas acciones ocurran. Otro factor que puede motivar variaciones en la mano de obra directa son cambios bruscos en el método de trabajo, bien sea que se implementen maquinarias nuevas y en el proceso de capacitación de los trabajadores haya como tiempos muertos en la producción. Por lo tanto, las horas que se habían previsto para la producción de ciertos elementos podrían variar, lo cual puede generar también un impacto en los costos de la empresa o que haya algún inconveniente que genere una desmotivación en los trabajadores y haga que estos no puedan aprovechar de manera eficientemente las horas de producción. Así como el factor también puede repercutir de manera beneficiosa para la empresa. Otros factores que influyen sobre la variación de la mano de obra directa es una reclasificación de los puestos de trabajo. ¿En qué sentido? Si se realiza una evaluación que no ha sido prevista en el personal de trabajo y algunos de ellos puedan tener un cambio de puesto, pueden ascender y la empresa no se encuentra preparada para los cambios entre los salarios en las variaciones de los puestos, también puede ser un factor que puede generar un impacto negativo sobre la economía de la empresa. Otro factor es el aumento de los salarios y las modificaciones de los pagos mínimos en función de los decretos del gobierno. Una manera de calcular o determinar qué tanto ha sido la variación de los costos previstos con los costos reales se puede calcular de esta manera. Por ejemplo, la variación de los precios de mano de obra directa se puede determinar a partir de la diferencia entre la tarifa salarial real por hora menos la tarifa salarial estándar por hora. Y esto se multiplica por la cantidad real de horas trabajadas por mano de obra directa o las horas presupuestadas. Y la variación de la eficiencia de la mano de obra directa se puede determinar mediante la diferencia entre las horas reales trabajadas de mano de obra directa menos los estándares permitidos de mano de obra directa. Este resultado se multiplica por la tarifa salarial estándar por horas de mano de obra directa. Otras variaciones que se pueden determinar son las variaciones en los costos indirectos de fabricación. En este caso, para hallar la variación total de los costos indirectos de fabricación, se hace una resta o se determina la diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales menos los costos indirectos de fabricación aplicados, los cuales se pueden calcular mediante el producto de las horas estándares permitidas de mano de obra directa por la tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación. La variación del presupuesto se puede calcular de dos formas. En términos de variación presupuestal controlable, se determina mediante la diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y los costos indirectos de fabricación presupuestados en horas estándares permitidas. Mientras que la variación del volumen de producción se puede calcular mediante las horas de mano de obra directa del denominador menos las horas estándares permitidas de mano de obra directa. El resultado de esta diferencia se multiplica por la tasa estándar de aplicación de los CIF fijos. Todos estos estándares nos permiten o les permiten a los encargados del personal y de el pago de los sueldos tener una idea global de qué tan lejos o cuál es la variación que se presenta entre lo que se ha tenido presupuestado como un estándar y lo que está sucediendo realmente en la empresa.
Continuando con el tema, ahora vamos a hablarles sobre un factor importante que son los métodos para determinar los estándares de una organización. Empezamos con estándares de calidad de materiales directos. Los estándares de calidad de materiales directos, para calcularlos, básicamente parten de dos factores importantes. El primero de ellos es la cantidad de material directo que vamos a utilizar y el segundo de ellos es la cantidad el costo de ese material directo. Para hallar esa cantidad del material directo es importante tener en cuenta que para hallarlo necesitamos los registros de la empresa o de la organización. Estos registros pueden ser registros anteriores o registros que tengan valores o datos muy parecidos al sistema que estemos manejando. Por otra parte, tenemos los estándares de costos de materiales. Los estándares de costos de materiales también tienen dos factores importantes para hallar este costo de material. El primero de ellos son los estándares de costos establecidos o calculados. Estos estándares son bastante eficientes y eficaces a la hora de mostrarnos un resultado. Además de ello, se resalta que son muy flexibles y fáciles de calcular, a diferencia del segundo, que son los estándares de costo normales, que para ellos se necesita cálculos estadísticos y algunos promedios. Continuamos. El estándar de la eficiencia de la mano de obra. Este es un factor muy importante en cualquier organización, sobre todo en las empresas industriales o fábricas, ya que este factor interfiere mucho en la importancia de la contabilidad de la organización. También se le conoce con el nombre de estándar de tiempo. Lo que busca es una medición precisa y eficiente del sistema de producción como tal de la mano de obra. Continuamos. Los estándares de la mano de obra, del costo de la mano de obra. Los estándares del costo de la mano de obra, como su nombre lo indica, lo podemos calcular o establecer a través de las cuotas de los costos de la organización. Ahora bien, ¿cuándo lo podemos calcular o cómo lo podemos calcular? Con esas cuotas de los costos reales o actuales del sistema. Y para finalizar, también tenemos otro método importante, que son el control de los CIS con los estándares o los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación sabemos que no hacen parte directa de la organización en cuanto a la producción o el proceso como tal del producto que se esté fabricando, en caso de empresas industriales, pero sí hace parte del sistema de contabilidad de la empresa o de la organización. ¿Cómo calculamos estos costos? Muy sencillo. Estos costos los calculamos a través del volumen que se esté manejando en la producción, pero es más factible o más exacto calcularlo a través de un costo preestablecido que sea muy flexible de acuerdo a los valores o cantidad de producción que estemos manejando en nuestra organización. Bueno, esto era todo. Espero que hayan entendido un poco sobre el tema y muchísimas gracias.